En este video nos enfocaremos un poco en lo que es la homogeneidad dimensional. Básicamente lo que vamos a ver es que es muy importante, debido a que estaremos trabajando con dos diferentes sistemas de unidades, es muy importante que nosotros hagamos un análisis dimensional a la hora de que estamos haciendo nuestros cálculos y no únicamente quedarnos con la parte numérica del cálculo, sino que también hay que tratar de ver si las unidades coinciden. En general, de lo que se trata las ecuaciones dimensionales es básicamente simbología que parte de lo que son magnitudes fundamentales. Dependiendo de cuál es el sistema de unidades en el cual nosotros estamos, serán las magnitudes fundamentales con las cuales estaremos trabajando. Pasemos a la presentación. En nuestro caso, vamos a trabajar con las magnitudes fundamentales que son masa, longitud y tiempo. Aquí yo creo que la mejor manera de explicarlo es poniendo un ejemplo de cómo es que nosotros podemos llegar a tomar una ecuación de una propiedad y descomponerla hasta llegar a sus magnitudes fundamentales. Otra vez, hasta poner todo en magnitudes de masa, longitud y tiempo. Ojo, no unidades de kilogramo, longitud o segundo, sino en magnitud fundamental. Masa, longitud y tiempo. Y como ejemplo, tomé algo que nos va a servir para ir avanzando un poco, que sería el peso específico, algo que vamos a estar viendo en esta materia de mecánica de fluidos. Entonces, el peso específico, su definición es el peso de un cuerpo dividido el volumen que ocupa. Básicamente, cuánto pesa el cuerpo dividido en cuánto volumen es el que está ocupando. Ahora, los corchetes aquí denotan de que nosotros vamos a hacer un análisis de dimensiones. Entonces, yo quiero saber cuáles son las magnitudes fundamentales del peso específico, partiendo de que yo conozco la ecuación de peso dividido volumen. En el peso, entonces, tenemos que para calcularlo necesitamos tomar la masa y multiplicarlo por la aceleración, mientras que el volumen es una unidad de longitud elevada al cubo. Entonces, tanto el volumen como la primer parte del peso ya está en magnitudes fundamentales. Es decir, yo tengo longitud elevada al cubo para el volumen, ya no la puedo descomponer en nada más fundamental que la longitud, mientras que en el peso yo tengo masa multiplicado por aceleración. La masa, entonces, ya es una magnitud fundamental. Sin embargo, la aceleración no lo es. Entonces, la aceleración en sí hay que descomponerla otra vez para ver si con una descomposición más podemos llegar a que todo sea magnitud fundamental. Vemos entonces que la aceleración es una unidad de distancia dividido por tiempo al cuadrado. Entonces yo ya tengo masa por longitud dividido longitud cúbico tiempo al cuadrado. Todas entonces ya son magnitudes fundamentales y por lo tanto, ya una vez para terminar con esto, lo único que nos queda es una unidad de masa dividido una longitud al cuadrado multiplicado por un tiempo al cuadrado. De esta manera, ojo, otra vez, no estoy hablando de unidades en sí, sino de magnitudes fundamentales. Esta metodología que utilicé, entonces la podemos llevar a cabo para unidades también. Entonces nos quedarían kilogramos sobre metros cuadrados por segundos cuadrados, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya estamos en lo que sería una magnitud fundamental, unidades de magnitudes fundamentales. ¿Por qué es importante? En una ecuación no solamente nos interesan los números, sino que también nos interesan las unidades. Si yo conozco cuáles son las unidades del peso específico, que está otra vez en kilogramos sobre metros cuadrados por segundos cuadrados, entonces a la hora de yo hacer el cálculo en sí, calcular cuál es el valor del peso específico, tengo que estar seguro que del otro lado de la ecuación, en donde tengo el peso y el volumen, me van a dar esas unidades. En el sistema internacional pareciera que es algo trivial y realmente no es muy complicado, pero cuando estamos trabajando en el sistema inglés inconsistente es cuando se vienen los problemas. Es por eso que les pido que siempre traten de hacer un análisis dimensional más allá de únicamente trabajar con los valores numéricos.
Dentro de la homogeneidad dimensional también podemos hablar de propiedades que denominamos adimensionales, que son aquellas que carecen de dimensiones porque relacionan a dos propiedades que tienen las mismas dimensiones. Y aquí también tomé una propiedad que nos va a servir en el futuro en mecánica de fluidos, como lo es la densidad relativa. Y su definición es la densidad de un fluido dividida la densidad del agua. Entonces, dado que tenemos densidad en la parte de arriba, que estaría en kilogramos sobre metro cúbico, y densidad en la parte de abajo, que también está en kilogramos sobre metro cúbico, entonces la densidad relativa es un número únicamente sin dimensiones. Como lo mencioné con anterioridad, en esta materia vamos a trabajar mucho con sistema internacional y con sistema inglés. Trataré de mantener al mínimo la combinación de las dos, es decir, o trabajamos con sistema internacional o trabajamos con sistema inglés. No voy a hacer combinaciones de sistemas de unidades. Sin embargo, es importante, y en la siguiente diapositiva van a ver, por qué les pido tanto que hagan un análisis dimensional, sobre todo cuando estén trabajando en el sistema inglés. En general, estamos más familiarizados con el sistema internacional. Metros, segundos y kilogramos. No hay problemas de consistencia. ¿Y dónde es que podemos ver que no hay un problema de consistencia? Bueno, tomemos la segunda ley de Newton. Es decir, yo tengo una fuerza que es igual a una masa por la aceleración. Entonces, un newton, nosotros sabemos que un newton, que es una unidad de fuerza, es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y ahí no hay nada extraño. ¿Por qué? Porque mi unidad de masa es el kilogramo, mi unidad de longitud es el metro, mi unidad de tiempo son los segundos. Entonces todo está ahí y tengo una consistencia sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando trabajamos con el sistema inglés? En general, en el sistema inglés tenemos unidades de libras de masa para la masa y unidades de libras de fuerza para la fuerza. Esto es, y quiero recalcarlo muy bien, para el sistema inglés inconsistente. Cuando pasa esto, cuando estamos trabajando con que la fuerza es libra-fuerza y la masa es libra-masa, entonces necesitamos una constante de proporcionalidad, que aquí la llamaremos Gc. ¿Por qué una constante de proporcionalidad y por qué es que el sistema no es consistente? No cumple con la segunda ley de Newton. Si cumpliera, entonces yo del lado izquierdo, en donde tengo la fuerza, tendría libras de fuerza igual, y aquí me da libras de masa por pie sobre segundo cuadrado. Entonces, no puedo convertir yo las libras de masa automáticamente a libras de fuerza sin un factor de corrección, sin una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, Gc, vale 32.124 y sus unidades son libras de masa por pie sobre segundo cuadrado sobre libras de fuerza. De esta manera, al momento de yo ponerla aquí, todo lo que está en la parte de arriba se va con esto y las libras de fuerza entonces pasan a ser la unidad de fuerza del sistema. Quiero dejar muy en claro que esta constante de proporcionalidad sí tiene el mismo valor que la aceleración de la gravedad en el sistema inglés en la Tierra. Y la constante de proporcionalidad es la misma independientemente de en dónde es que se esté tomando la aceleración de la gravedad. Es decir, es el mismo valor de 32.124 si ustedes están haciendo un cálculo de fuerza en la Tierra, tanto como si están haciendo un cálculo de fuerza en la Luna, donde la gravedad es un sexto que en la Tierra. Eso en cuanto al sistema inglés inconsistente, pero nosotros podríamos trabajar con un sistema inglés consistente, en el cual no necesito la constante de proporcionalidad. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en cuáles son las unidades de masa. Si nosotros queremos trabajar en un sistema inglés consistente, entonces lo que tengo que utilizar como unidad de masa es el slug. Entonces, un slug por pie sobre segundo cuadrado es igual a una libra de fuerza. Y en ese caso, entonces yo no necesito tener el valor de Gc. Si por el contrario, el problema o los ejercicios que estén realizando, la masa se les da en libras de masa, hay que utilizar la constante de proporcionalidad. Que no se les olvide. Entonces, muy importante, hay que hacer un análisis dimensional
cada vez que se hace o se soluciona cualquier ecuación para evitar problemas. Además, es una muy buena manera de encontrar errores en sus ecuaciones. Si ustedes no hacen que concuerden las unidades a los dos lados de la igualdad, entonces eso es un claro indicio de que en algún lugar cometieron un error, ya sea en cómo se escribió la ecuación o cuáles son las unidades que están tomando para ciertos componentes de la ecuación, ya sea que hayan tomado alguna distancia en centímetros en lugar de metros y se les pasó convertirla, o ya sea de que están trabajando con pulgadas en lugar de pies. Es muy importante entonces que tomen esto en consideración. En los videos que vienen ya trataremos un poco más a fondo acerca de algunas propiedades de los fluidos en mecánica de fluidos. Ya comenzaremos hablando de más a fondo de qué es el peso específico, qué es la densidad, qué es la tensión superficial, qué es la viscosidad, pero eso será hasta el siguiente video. Nos vemos en él.